la importante tarea de madurar. Jesús dijo: id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué cosa quiso decir Jesús cuando Él dijo: id y haced discípulos? Lo que nosotros pensamos en ese momento es lo más rápido, ¿no? Y decimos, hacer discípulos es, bueno, salir a las calles y predicar a las personas, ¿no? Para que esas personas puedan creer y puedan reconocer sus pecados y puedan al final aceptar a Jesús como su Salvador personal. Y eso es cierto, hermanos. Eso es también parte de esta tarea tan grande que la iglesia tiene, que es de predicar el Evangelio. Jesús lo mostró, Jesús lo enseñó, porque Él lo hizo, hermanos. Dice Jesús cuando estaba en un momento con sus discípulos y había una gran multitud. En ese momento Jesús miró a la multitud y tuvo tanta pena, hermanos, por la gente. Tuvo tanta compasión por la gente que Él los vio como si fueran ovejas que no tenían pastor. Como ovejas que estaban destinadas y yéndose a un lugar peligroso, ¿no? Que no tienen pastor. Sintió tanta compasión, hermanos, que Él voltea y le dice a sus discípulos: la mies es mucha, los obreros pocos. La mies es mucha, los obreros pocos. Por eso, hermanos, la tarea de salir y evangelizar es importantísima. Es parte de hacer discípulos. Es parte de ello. ¿Y cómo lo hacemos, hermanos? ¿Cómo nosotros podemos proclamar a Jesús? Con ese amor que Jesús tenía. Hay muchas formas, hermanos, ¿no? Hay muchas formas que nosotros podemos evangelizar. Hemos visto ya en los mensajes anteriores. Pero cualquier forma que nosotros tengamos para evangelizar tiene que estar basado en el amor y viendo la necesidad de las personas. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encontró con el endemoniado gadareno? Ese endemoniado tenía una gran necesidad. Y lo que hizo Jesús es ir y satisfacer esa necesidad. Jesús lo libró de los demonios y esta persona se volvió una persona totalmente lúcida. Jesús se acercaba a la gente, hermanos, a la gente que necesitaba. Y eso es lo que debe hacer la iglesia. Nosotros debemos evangelizar acercándonos a las personas y viendo la necesidad que ellos tienen. Y ahí podemos nosotros ayudar, tanto en sus necesidades físicas, en sus necesidades materiales, como también en sus necesidades espirituales. Ahí la iglesia tiene que estar ahí. Pero hay una necesidad más grande que tienen las personas que no conocen de Dios. ¿Cuál es? Es la de tener a Cristo en su corazón. Hermanos, esa es la necesidad más grande que tienen las personas. Jesús veía a la gente como ovejas que no tienen pastor. Esa es la necesidad de la iglesia, de la gente. Que puedan tener a Jesús en su corazón. Eso entonces, hermanos, eso es parte de hacer discípulos. Es una tarea que la iglesia tiene. Es una responsabilidad que la iglesia tiene, hermanos. De acercarse a la gente, velar por sus necesidades y proclamarles a Cristo para que ellos puedan recibirlo en su corazón. Eso es parte del discipulado. Parte de ir y hacer discípulos. Hermanos, pero eso no es todo. Hay algo más. Hay algo más, hermanos. Es el primer paso. Discipular. Un discípulo de Jesús tiene que ir más allá. Recibir a Cristo en el corazón es las puertas que se abren a una nueva vida, a un nuevo camino, a una nueva forma de vivir. El segundo paso es que esa persona, así como entregó su vida a Jesús, esa persona tiene que convertirse en un verdadero discípulo. No solamente es aceptar a Jesús, hermanos. Tenemos que tratar que la gente se convierta en un verdadero discípulo. Hemos visto aquí en San Juan, el capítulo 8, el versículo 30. ¿Qué dice ahí en ese versículo? Dice que hablando él estas cosas, que dice ahí, muchos
creyeron en Él. Ajá, muchos creyeron en Él, hermanos. Cuando Jesús hablaba, la multitud se reunía y dentro de toda la multitud había muchas personas que creían en Jesús. Y yo creo que esa creencia que tenían esas personas era genuina, hermanos. Yo creo que de verdad creían en Él. Creían en Él. Decían, sí, es cierto lo que dice Jesús, ¿no? Y pensaban que sí, este es el Mesías. Y yo creo en todas las cosas que dice. Y empezaban a convertirse en discípulos de Él. Discípulos porque le seguían, ¿verdad? Empezaban a seguirle. Donde iba Jesús, esta gente iba porque pensaban ellos que eran discípulos de Jesús, porque habían creído en Él. Y eso está muy bien, hermanos. Jesús cruzaba el mar y la gente iba, los que habían creído en Él. Jesús iba a un lugar cierto y todas las personas que habían creído en Él seguían a Jesús, discípulos de Él. Sin embargo, hermanos, en un momento Jesús se para y les dice a todas estas personas que supuestamente habían creído en Él, a todas estas personas que decían que eran sus discípulos, Jesús les dice en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Miren la frase que les dice, hermanos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que Jesús les pone un alto a estas personas, ¿no? Que creían que eran discípulos de Jesús, simplemente porque le seguían y le escuchaban y creían en todo lo que Jesús hablaba. Jesús le dice: esperen un momento. Si ustedes creen que son mis discípulos, no solamente basta creer en mí, no solamente basta creer en lo que yo hablo. Para que ustedes sean mis verdaderos discípulos, es necesario que ustedes permanezcan en estas palabras que yo les hablo. Es decir, hermanos, permanecer significa cambiar nuestra forma de vivir, llevarlo a la práctica. Lo que Jesús hablaba. Jesús hablaba algo, ellos creían en Él, pero ellos tenían que traducirlo en una forma de vida perenne, sostenida en el tiempo. Y este cambio era permanecer en la palabra de Cristo. Permanecer en la palabra de Cristo, hermanos, realmente era cambiar nuestra forma de vivir. Y eso es lo que Jesús le dice a esta gente que pensaban que habían creído en Él. Entonces, hermanos, para permanecer en la palabra de Jesús, es necesario que nosotros aprendamos lo que Jesús dice. Para permanecer en la palabra de Dios, es necesario que nosotros estudiemos la palabra del Señor. Porque si no leemos la Biblia, no conocemos lo que Dios quiere, ¿cómo nosotros vamos a permanecer y vamos a poner en práctica lo que dice la Biblia si no la leemos? Para que nosotros podamos poner en práctica lo que dice la palabra del Señor, para que un discípulo de Cristo que ha venido y ha entregado su vida a Cristo pueda poner en práctica todos los principios bíblicos, es necesario que esa persona pueda leer la Biblia, pueda estudiar la Biblia y pueda conocer más a Dios. ¿Y quién le va a enseñar, hermanos? ¿Quién va a enseñar a esas personas acerca de los principios bíblicos? No lo va a enseñar el vecino, hermanos. No lo va a enseñar el Estado. No, lo tenemos que hacer nosotros, hermanos, la iglesia. Así que, hermanos, enseñar a las personas que han recibido a Jesús en su corazón también es parte de hacer discípulos. ¿Qué les parece, hermanos? Segunda parte de esta gran tarea que tenemos. La tarea más grande de la historia, que es hacer discípulo, involucra predicar la palabra del Señor y proclamar a Cristo, pero también involucra enseñar a esas personas que tienen a Cristo en su corazón, enseñarles los principios bíblicos para que esa persona pueda permanecer en la palabra del Señor y se convierta realmente en un discípulo del Señor. ¿Qué les parece, hermanos? Dos cosas que nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad: predicar y enseñar. ¿Saben, hermanos, qué es lo que pasa
cuando sucede esto, cuando una persona viene a Cristo a su corazón, viene a Cristo y entrega su vida, se arrepiente de sus pecados y de ahí no hace nada más, no estudia, nadie le enseña, ¿qué es lo que pasa con esta persona? No va a crecer, no va a aprender, y cuando venga un problema, esta persona simplemente se va a desanimar. Cuando escuche algo diferente, esta persona se va a confundir. Y al final, esta persona va a terminar fuera de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque nadie les enseñó acerca de la palabra del Señor. Pero cuando una persona viene a los pies de Cristo y alguien le enseña y aprende y empieza a cambiar su vida y empieza a permanecer en la palabra del Señor, de tal manera que su vida poco a poco empieza a cambiar, su carácter empieza a cambiar, su forma de pensar empieza a cambiar, su estilo de vida empieza a cambiar. ¿Saben lo que sucede? Cuando una persona llega hasta ese nivel, la Biblia dice que esa persona es libre. Es libre, hermanos. El versículo 33, 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, fíjense que ese versículo lo dice Jesús justo después de decir que si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Y después dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, es que la libertad en Cristo se viene cuando uno conoce la verdad. Pero no solamente conocer es aprender, sino conocer involucra permanecer en esa verdad. Un cristiano es libre, hermanos, cuando empieza a poner en práctica los principios de la palabra del Señor, cuando empieza a permanecer en la palabra del Señor. Ahí un cristiano puede decir que es libre del pecado, es libre para crecer, es libre para servir al Señor. Su vida totalmente cambia, hermanos, pero esto sucede cuando hay dos cosas. Uno es venir a Cristo y lo otro es permanecer en la palabra del Señor. Si uno de estas dos cosas falta, la persona no puede ser libre. No es, hermano, que yo entrego mi vida a Cristo y ya soy totalmente libre, ¿no? Por eso que, ponemos un ejemplo. Por eso que una persona, por ejemplo, que está sumida en las drogas, es esclava de las drogas, ¿verdad? ¿Cómo puede ser libre de las drogas? Se le lleva a un centro de rehabilitación y no funciona. Se le aconseja y no funciona, hermano, porque la droga y el vicio lo controlan. Y todos decimos: Cristo le puede hacer libre. Eso es lo que decimos todos, ¿verdad? Y sí, hermanos, Cristo le puede hacer libre, pero tiene que pasar estas dos cosas. Esa persona viene a Jesús, reconoce que es pecador y entrega su vida a Cristo. Cristo lo liberta y él viene acá a la iglesia y pasa un tiempo y retrocede y vuelve a las drogas. ¿Qué es lo que ha pasado con este cristiano? Que entregó su vida a Cristo, pero le faltó lo segundo, pues, hermanos, ¿no? ¿Qué era lo segundo? Que esta persona empiece a aprender la palabra del Señor y empiece a poner en práctica lo que aprende y empiece a permanecer en la palabra del Señor, y ahí viene la libertad. Esa persona empieza a crecer como cristiano y, hermanos, sin dejar las drogas. Es una persona nueva, cambiada. ¿Por qué? Porque ahora ha pasado dos cosas en él. Se ha arrepentido, Cristo está en su corazón y ahora permanece en la palabra del Señor. Esa es la diferencia, hermanos. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, si crece o no crece, si aprende o no aprende, si pone en práctica los principios bíblicos o no los pone, si permanece en la palabra del Señor o no permanece. Son dos cosas, dos realidades, hermanos, que se dan a veces en las personas. Así que, hermanos, fíjense, una persona que viene a Cristo es el primer paso, pero es muy peligroso que esa persona no empiece a aprender los principios de la Biblia.
es muy peligroso, porque si no sucede eso, es probable que esa persona se convierta en un cristiano y en un religioso más. O en el peor de los casos, retroceda. Eso es lo que puede pasar, hermanos. Así que, hermanos, ¿de quién es la responsabilidad de que una nueva persona empiece a aprender la palabra del Señor? ¿De quién es? ¿De quién, hermanos? De la iglesia, de nosotros, hermanos. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Ir y hacer discípulos. Hay que predicar, hay que proclamar a Cristo, pero también hay que enseñar la palabra del Señor. Hay que transmitir los principios bíblicos a las personas que conocen a Jesús. Que no se quede, hermanos, en el primer paso. Completemos la tarea, hermanos, de enseñar a esas nuevas personas a permanecer en la palabra del Señor. Hermanos, pero no solamente hay dos cosas que el cristiano tiene que hacer o que la iglesia tiene que hacer para cumplir esta tarea. Hay una tercera cosa más. Yo creo que esta tercera cosa es también de suma importancia. Y es la más difícil de hacer, hermanos. Es la más difícil de hacer. Y eso es lo que yo quiero hablarles hoy. Es la más difícil. Predicar a Cristo, bueno, lo podemos hacer, hermanos. Ya nos reunimos y salimos a las calles a predicar. Hacemos actividades evangelísticas acá en casa. En el Día del Padre también hacemos una actividad evangelística. Y se pueden convertir. Lo podemos hacer, ¿ok? Enseñar también, hermanos, podemos planificar acá estudios. De manera personal, usted puede enseñar a alguien, a un nuevo cristiano, acerca de los principios de Dios, y lo pueden hacer. Pero este tercer punto es muy difícil de hacer. Y muy poco lo hacemos, hermanos. Es que nuestra influencia tiene que hacer crecer a esos nuevos cristianos. Es que nosotros tenemos que influenciar en ellos a través de nuestra propia vida. ¿Qué les parece, hermanos? Eso es difícil. Porque el nuevo cristiano que viene acá a la iglesia, ¿a quién está mirando? A nosotros. Está mirando al cristiano que está a su lado, está mirando al pastor, está mirando al líder, está mirando a la persona que se sienta al costado y que sabe que esa persona es muy antigua en la iglesia. Nos está observando, hermanos. Y no solamente nos está observando, sino que está aprendiendo. Y más se aprende de nuestra influencia que de la teoría. Más se aprende ahí. Jesús les enseñaba a los discípulos y les decía que el que quiere ser primero tiene que ser el último, ¿no? Esa es la enseñanza de Jesús, pero esa era la enseñanza teórica. Era fácil de hacer. El que quiere ser primero tiene que ser el último. Pero Jesús no solamente enseñó con la teoría, sino que dice la Biblia que en un determinado momento Jesús sacó una toalla y lavó los pies a sus discípulos. Sus discípulos quedaron sorprendidos. ¿Por qué Jesús hace eso? Pero Jesús le estaba dando una lección de humildad en la práctica. Y yo creo que los discípulos aprendieron más de eso que de la teoría. Porque esa acción que hizo Jesús se quedó grabada en sus corazones y en sus mentes. Y ahí realmente ellos aprendieron de que hay que ser humildes. Porque Jesús no solo se enseñó solamente en la teoría, sino que Él, con su forma de vida, les enseñó qué cosa es ser humildes. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer, hermanos. Enseñar con la práctica. Hermanos, y eso sí es difícil. Sí es difícil, pero no imposible. No imposible, hermanos. Es una gran responsabilidad, hermanos, que yo quiero decirles en esta noche. ¿Por qué? Porque si no se las digo, hermanos, ustedes no van a conocer nuestra responsabilidad. Es una gran responsabilidad hacer discípulos. Así que, entonces, la frase que habla de lo que estoy diciéndoles en esta noche es la siguiente: que para ser discípulos, nosotros primeramente tenemos que ser discípulos. ¿Amén? Eso es lo difícil. Mejor dicho, vamos a ponerlo de esta forma. Para
para desarrollar discípulos verdaderos. ¿Qué cosa era un discípulo verdadero? El que permanece en las palabras de Jesús, ¿no? Para formar discípulos verdaderos que permanezcan en la palabra del Señor, primeramente nosotros tenemos que ser discípulos verdaderos que permanezcamos en la palabra del Señor. Un poquito complicada la tarea, hermanos. Para construir discípulos hay que ser nosotros primeramente discípulos. Eso es algo difícil, hermanos. Quiero leerles Efesios, el capítulo 4, el versículo 13. Efesios 4:13, hermanos, nos habla de manera clara lo que yo estoy diciéndoles en esta noche. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Miren, hermanos, ese versículo encierra el objetivo en un cristiano. Ese versículo nos dice lo ideal del discípulo de Cristo. Nos pone hasta dónde debe llegar un discípulo de Jesús. ¿Recibe a Cristo en su corazón? Muy bien. ¿Empieza a aprender la palabra del Señor? Muy bien. ¿Empieza a permanecer en la palabra del Señor? Muy bien, pero ¿hasta dónde? ¿Dónde es la meta, hermanos? ¿Cuál es el propósito? ¿A dónde tiene que llegar ese discípulo de Jesús? El versículo 13 lo dice de manera muy clara. Y hay varias cosas que podemos ver ahí, hermanos. Primeramente dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ese es un propósito, esa es una meta de todo discípulo del Señor. Cuando un discípulo empieza a crecer y se convierte en un discípulo genuino, lo que va a pasar es que esa persona va a ayudar a que la congregación, que la iglesia se una. Imagínense, pues, hermanos, que todos en la iglesia empiecen a estudiar la palabra del Señor, empiecen a tener una relación con Dios cercana, empiecen a poner en práctica los principios de la Biblia, empiecen a cambiar su forma de vida. Todos, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a originar una unidad en la iglesia. Y no una unidad forzada, donde digamos, hermanos, tenemos que ser unidos, hermanos, sí, hay que ser unidos. No. Es una unidad que empieza a brotar de la vida de cada uno de nosotros, sin que nadie lo fuerce. Es una unidad orgánica, hermanos, que sale de dentro de nosotros de tal manera que es una consecuencia de nuestro cambio de vida. Es una consecuencia de que nosotros nos estamos convirtiendo en discípulos de Cristo, pero discípulos verdaderos y genuinos. Así que ese es un objetivo y eso es un ideal, la unidad de la iglesia. Eso nosotros tenemos que enseñar a las personas, pero tenemos que serlo nosotros también. Y mírenme, ¿qué más dice? A un varón perfecto. Y cuando hablamos de perfecto, hermanos, no significa a una persona que no comete errores, porque todos cometemos errores. La palabra perfecto en este versículo nos quiere decir y nos está hablando acerca de la madurez. Si nosotros buscamos otras versiones y empezamos a pensar un poquito más en esa palabra, la palabra perfecto corresponde a la palabra madurez. Así que, hermanos, el objetivo de un discípulo es llegar a ser maduro. Es llegar a ser un maduro, un cristiano maduro, no un bebé. Cuando un discípulo entrega su vida a Cristo y se convierte en discípulo de Jesús, es un bebé, hermanos. Es un bebé espiritual. Pero no tiene que quedarse como bebé espiritual. Tiene que empezar a crecer poco a poco. ¿Hasta dónde? Hasta que llegue a ser un cristiano y un discípulo maduro. Hasta ahí. Y realmente, hermanos, la madurez no tiene un límite. Nosotros seguimos madurando y seguiremos madurando hasta que nos vayamos con el Señor. Amén. Seguiremos madurando. Y esa es la tarea, hermanos. Así que
la tarea número 3 de la iglesia es que nosotros seamos maduros para que podamos formar otros discípulos maduros. Esta tarea y esta responsabilidad sí es un poquito más difícil, porque la madurez no es instantánea, hermanos. No es que tú entregas tu vida a Cristo y ya te conviertes en una persona madura. No es que alguien viene y te impone las manos y tú empiezas a sentir la presencia de Dios y a partir de ahí ya eres maduro. No, no es así. La madurez es un proceso que inicia cuando entregas tu vida a Cristo y termina cuando partes con el Señor. Es un proceso, hermanos, que empieza a desarrollarse poco a poco. Por eso que digo que esta tarea sí es la más difícil. Pero aún sea la más difícil, es parte de nuestra responsabilidad. Así que, hermanos, el hecho de que nosotros maduremos también significa que nosotros estamos buscando otros discípulos para el Señor. O sea, madurar no solamente es para nuestro propio beneficio. Yo soy maduro que el Señor, ¿no? Y me va bien, ¿no? No, hermanos, no solamente es para ti, porque el hecho de que tú madures, eso es una influencia a otro cristiano nuevo para que el otro cristiano también madure. Así que, hermanos, formar discípulos, ir y hacer discípulos, involucra que nosotros mismos maduremos también. Hay que predicar, hay que enseñar y hay que madurar nosotros para que nosotros podamos formar a otros cristianos maduros también. Así que, hermanos, esta tarea es difícil, pero así como es difícil, es una tarea hermosa. Es una tarea hermosa, hermanos, y es una tarea importante. Por eso que yo puse el título al mensaje, la tarea importante de madurar. Hermanos, es una tarea, pero no solamente es una tarea, es una gran responsabilidad de que usted no se quede como un niño espiritual. Es una responsabilidad grande de que usted se convierta en un discípulo maduro, en un cristiano maduro. Es una gran responsabilidad, hermanos, que nosotros tenemos que meditar. El hecho de que yo no madure no es algo que me afecta a mí solamente, sino es algo que afecta al resto. El hecho de que yo no me convierta en un cristiano maduro no es algo que solamente involucre a uno mismo, sino que es algo que va a involucrar a las personas que te rodean. Y si tú no maduras, hermanos, no estás cumpliendo con la tarea de hacer discípulos. ¿Amén? No estamos cumpliendo con la tarea de hacer discípulos. ¿Por qué? Porque estamos predicando, muy bien, estamos enseñando, muy bien, pero con nuestra forma de vida le estamos enseñando a esas nuevas personas cómo debe ser una vida cristiana no genuina, no madura. Y esa persona no va a madurar tampoco, porque va a haber en nosotros cristianos inmaduros. Al final, todos vamos a ser inmaduros. Y al final, no vamos a estar formando discípulos, que es la tarea que Dios nos ha dado, hermanos. Así que es importante, hermanos, madurar. Es importante que nosotros maduremos como cristianos. Primera de Corintios, el capítulo 11. Miren esta ilustración. Primera de Corintios, el capítulo 11, el versículo 1. Pablo dice algo que aparentemente es un poquito soberbio. Primera de Corintios 11:1, Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Muchas personas cuando leen este versículo dicen: oh, que Pablo, qué orgulloso era. Porque no se ve bien que uno mismo se halague, ¿verdad? Que uno diga: yo soy muy bueno, yo soy muy maduro, o yo soy una persona digna de imitar. No se ve muy bien, pero en este versículo Pablo dice eso, ¿no? Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo dice que me imiten a mí, pero así como yo imito a Cristo. En realidad Pablo lo que está diciendo, no está diciendo que lo imiten a él, está diciendo que sigan su ejemplo de él.
hermanos, yo invito a Jesús, así que ustedes también inviten a Jesús. Ese es el mensaje que Pablo les está dando. Y lo que quiere decir Pablo es que nosotros somos un ejemplo y somos como un espejo de Cristo ante las personas. Así que, hermanos, nosotros somos como un espejo ante las personas que vienen a la iglesia. Ante una persona que recién ha entregado su vida a Cristo, tú eres como un espejo de Dios. Y lo que Él ve en ti, va a pensar que así es. Y si ve en ti a una persona inmadura, Él va a pensar que así es. Y así va a vivir. Si Él ve en nosotros personas, bebés espirituales, Él inconscientemente se va a moldar a esa forma de vida. Si Él ve en ustedes cristianos que nunca oran, ¿qué va a pasar con esos nuevos? Va a pensar que así es la vida cristiana. Y nunca va a orar, y no va a crecer, y no va a madurar. Si Él ve en nosotros personas que nunca estudiamos la palabra del Señor, ¿qué va a pasar con ese nuevo cristiano? También nunca va a estudiar la palabra del Señor, porque va a pensar que así es. Y así nosotros no lo digamos, como Pablo lo dijo, imítenme a mí. Así nosotros no lo digamos, los nuevos nos están imitando. Una persona que viene a Cristo por primera vez, viene a la iglesia, inconscientemente está imitando a cada uno de nosotros. Así queramos o no queramos, nosotros también estamos en la misma posición del apóstol Pablo. La gente nos imita a nosotros. La pregunta es, ¿nosotros estaremos imitando a Dios? Para que nosotros podamos decirles, imítennos a nosotros, porque nosotros imitamos a Dios. Así que, hermanos, fíjense, ven la gran responsabilidad que hay. Es algo serio, hermanos. El hecho de que nosotros no crezcamos y no maduremos es algo que está afectando a las personas que puedan conocer a Jesús. Es algo que tú tienes una responsabilidad ante los demás. Así que, hermanos, madurar es parte de esta gran tarea, que es ir y hacer discípulos. Así que, hermanos, no es una tarea fácil, ¿no? Cuando dice la Biblia, ir y hacer discípulos, ¿no? Que bueno, pues hay que cumplir. Pero no es tan sencillo, hermanos, involucra varias cosas. Involucra predicar, involucra enseñar, pero también involucra que nosotros maduremos para ser buen ejemplo, para ser una buena influencia de esas personas. Y cuando esa persona nueva que ha entregado su vida a Cristo y empieza a estudiar la palabra de Dios, empieza a cambiar sus actitudes y te ve a ti también, que tú también has cambiado tus actitudes y eres una persona madura, entonces esa persona poco a poco puede llegar a la madurez. Y cuando esa persona llega a la madurez, ahí recién nosotros podemos decir, hicimos un discípulo, hemos cumplido con esta misión, con esa persona. Sigamos cumpliendo con las demás personas. Pero mientras esos cristianos no lleguen a madurar, nuestra tarea o la tarea que Jesús nos dio no está completa y no la estamos cumpliendo. Así que, hermanos, no es algo sencillo, es algo que involucra muchas cosas. Y hoy yo quiero animarles, hermanos, a que nosotros tomemos la decisión de madurar. Si en otras oportunidades usted ha pensado que madurar es algo que te incumbe a ti nada más, y que bueno, pues si no maduro, pues no. No, hermanos, es algo que no te incumbe a ti, sino es algo que afecta al resto. Afecta al resto, hermanos, el hecho de que tú no te conviertas o no te decidas a crecer en los caminos del Señor. Al final te quedas como un bebé espiritual. Puedes tener muchos años en la iglesia, puedes inclusive predicar acá, puedes cantar, puedes enseñar, puedes ser muy reconocido, pero puedes ser un bebé espiritual. ¿Por qué? Porque no has madurado en el Señor. Así que, hermanos, yo en esta noche les animo a que nos decidamos a empezar este proceso de madurez. Si ya lo has hecho, muy bien, hermanos, continuemos así. Pero si no lo has hecho, hermanos, yo te animo a que empieces a caminar en este proceso de madurez cristiana, pero de una manera seria, no por emoción, sino con una convicción real. Y que nada te saque, hermanos, de este proceso.
de madurez, ningún problema, nada que se te cruce en la vida te saque de este proceso de madurez. Por eso que yo les decía que es un poco difícil, porque requiere muchas cosas en la vida. Madurar, hermanos, como yo les decía al principio, no es algo automático. Muchas de las personas, o muchos de los cristianos, buscamos la madurez con experiencia, ¿verdad? Nos vamos a congresos, nos vamos a retiros, estamos buscando que una persona venga y nos imponga la mano, inclusive hablemos en lenguas. Eso no te hace madurar, hermanos. Las experiencias no te hacen madurar. La madurez no es automática. La madurez es un proceso, y es un proceso que requiere tres cosas que en esta noche yo quiero considerar. Uno, requiere tiempo. No es automática, requiere tiempo. ¿Cuánto tiempo requiere? ¿Un año? ¿2 años? Requiere todo el tiempo hasta que nosotros partamos con el Señor. Hasta que yo muera, este proceso de madurez no termina. Y seguiré madurando, y seguiré madurando. Puedo llegar a un cierto nivel de madurez, pero yo tengo que seguir madurando. El proceso de madurez no es automático, requiere tiempo. ¿Amén? Requiere tiempo, hermanos. También requiere esfuerzo. No es que yo me convierto a Dios, entrego mi vida a Jesús. Bueno, pues cuando ya tenga 5 años, o 6 años, o 10 años, ya voy a ser maduro. Pueden pasar, hermanos, 50 años como cristiano, y usted puede seguir siendo un bebé espiritual. Es porque la madurez no solamente requiere tiempo, hermanos, requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo, hermanos. Que tú hagas el esfuerzo por orar siempre. Que tú hagas el esfuerzo por tener una relación con Dios siempre. Por estudiar la palabra de Dios siempre. Y por aplicarla en tu vida siempre. Es difícil, hermanos, a veces. Porque si la palabra del Señor te dice una cosa y ponerlo en práctica a veces te es complicado, pero tú lo haces, eso se llama esfuerzo. Y Dios empieza a cambiar tu vida. Si la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que tener un vocabulario agradable, un vocabulario donde no haya vulgaridades, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Esforzarnos por hacer eso. Sé que esa es nuestra debilidad, ¿no? De repente es difícil, pero en el proceso del esfuerzo es donde el Espíritu Santo empieza a ayudarte. Pero si tú no das ni el primer paso por cambiar, el Espíritu Santo, ¿qué puede hacer, hermanos? ¿Qué puede hacer Dios? El primer paso lo tenemos que dar nosotros. Tenemos que ir y tener la intención de cambio. Así nos equivoquemos, hermanos, así fallemos, tenemos que tener la intención de cambio. Y el Espíritu Santo empieza a tratar tu vida y tú empiezas a cambiar. Pero hay que tener esfuerzo, hermanos. Mírenme, tiempo, esfuerzo. Pero también requiere una cosa más, que es la más importante. Requiere decisión. Decisión. Y cuando yo les hablo de decisión, hermanos, me refiero a tomar la decisión que esté sostenida en el tiempo. No una decisión que dure 1 mes, 2 meses y de ahí decaiga, sino una decisión firme en tu vida de cambiar y de madurar. ¿Qué tengo que hacer para madurar? Tengo que hacer tal cosa y tal cosa. La Biblia me dice que tengo que hacer tal cosa para madurar. Lo voy a hacer y me decido hacerlo a partir de hoy. Y empiezo a caminar en este proceso y empiezo a madurar. Hermanos, ¿saben qué? A veces, hermanos, una persona viene a Cristo sin necesidad de que tú le prediques. Solamente viene a Cristo porque ve en ti a una persona diferente. Ve en ti a una persona totalmente cambiada. Y esa persona dice, ¿qué ha pasado, no? Esa persona es diferente, yo quiero ser como ella, ¿no? O como él. ¿A dónde va? ¿Qué hace, no? Y la gente viene a Cristo por nuestras acciones, porque somos maduros. Así que, hermanos, yo les animo, les exhorto en esta noche a que tomemos esa decisión, hermanos, porque es importante para la vida. Pueden pasar más años, hermanos. Pueden pasar muchos años y nosotros podemos seguir siendo los mismos niños espirituales.
¿Y cuándo vamos a convertirnos en cristianos maduros? Tiene que empezar por la decisión. Tiene que empezar por la decisión, hermanos. Que nosotros podamos decir, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Ven? Y que poco a poco el carácter de Cristo sea formado en ustedes. Y ustedes puedan llegar, y nosotros, incluido yo, podamos llegar a ser un varón maduro, un cristiano maduro, un discípulo maduro, que ganemos a otros discípulos y los convirtamos en discípulos maduros, de tal manera que la iglesia se llene de discípulos maduros y la iglesia se una y la iglesia crezca. Eso es el propósito de la iglesia. La tarea más grande de la historia es ir y hacer discípulos, hermanos. Que el Señor nos hable, hermanos, que el Dios nos redarguya, porque es importantísimo que nosotros tomemos la decisión de madurar. Ahora ustedes dirán, ¿cómo puedo madurar? ¿No? ¿Cómo puedo madurar? Hay tantas cosas que nosotros debemos hacer para madurar. Nos podemos pasar toda la noche hablando de qué es lo que nosotros podemos hacer para madurar como cristianos. No nos alcanza el tiempo, pero lo que hoy yo quiero transmitirles a ustedes no es los métodos para madurar o qué tienen que hacer para madurar, sino yo quiero transmitirles la palabra del Señor para que ustedes tomen la decisión de madurar, sabiendo lo que involucra el madurar, que no es solamente una opción, es una tarea que Dios nos ha dado. Es una tarea importante, hermanos, la de madurar. En estos domingos vamos a estar hablando y vamos a seguir hablando de la madurez. Los próximos domingos vamos a ver cómo tenemos que hacer para madurar. Pero antes de hablar de eso, yo necesito, hermanos, que ustedes tengan la decisión de madurar. Porque si usted no toma la decisión de madurar, usted va a venir los domingos que vienen y va a escuchar y va a decir, ay, qué bien, así se tiene que madurar, ¿no? Qué bien. Pero si usted no ha tomado la decisión de madurar, el mensaje queda en el aire, hermanos. La palabra del Señor queda en el aire. Pero si usted toma hoy la decisión de madurar y dice, Señor, sí, yo voy desde ahora, tomo la decisión de entrar en ese proceso de madurez y yo quiero llegar a ser un cristiano maduro. Me comprometo contigo, el Señor. Si tomamos esa decisión, nosotros vamos a venir el domingo que viene y vamos a escuchar la palabra del Señor y vamos a decir, esto tengo que hacer para madurar, entonces lo voy a hacer. Pero si no hemos tomado la decisión, ustedes van a escuchar la palabra del Señor y van a decir, ya, qué bien, que lo haga otro, ¿no? Que lo haga otro. Dios, heme aquí, envíale a él, ¿no? Eso es lo que vamos a decir. Y no vamos a decir, envíame a mí. Así que, hermanos, que Dios nos hable al corazón. ¿Queremos crecer? ¿Queremos avanzar? Maduremos, hermanos. Tomemos la decisión de crecer nosotros también, para poder alcanzar a otros para Cristo también. Bien, hermanos, vamos a ponernos en pie y vamos a agradecer al Señor.